Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Jason Bertel, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, adscrito al CEAD de Ocaña Norte de Santander. Algunas de mis aficiones son las siguientes. Me gusta montar bicicleta, practicar el mountain bike, más exactamente. Me gusta trotar. De igual forma, pues mi afición principal es o favorita compartir con mi familia. Bueno, teniendo en cuenta que el tiempo es bastante corto, vamos a proceder con el desarrollo de la actividad de reconocimiento inicial. Entonces, en esa guía de actividades me piden de manera concreta qué es un algoritmo. Entonces, vámonos a la diapositiva y definimos qué es un algoritmo. Me dice que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar una solución de un tipo de problema. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica, como la solución de un problema. Bueno, por aquí hay una parte muy importante. Dice bueno, los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en que se expresan como de la computadora en la que se ejecuta. Hay que tener eso muy bien presente. En cada problema el algoritmo se puede expresar en un lenguaje diferente de programación. Ojo, lenguaje de programación totalmente diferente, no siempre puede ser el mismo. Y ejecutarse en una computadora distinta. Lo siguiente, sin embargo, mucho cuidado, el algoritmo será siempre el mismo. Ojo, diferentes lenguajes de programación, pero siempre el algoritmo será el mismo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Me dice, bueno, el inicio, cada una de las variables, qué va a hacer el algoritmo, el análisis, bueno, una de las etapas que se va a hacer, si la ruta o la variable es sí, hágame este paso, si es no, hágame este otro paso hasta llegar a un fin. Me pide también la guía de actividades, que es un diagrama de flujo. Entonces un diagrama de flujo es un sistema, un diagrama de flujo describe un proceso, un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático que usa ampliamente en nuestros campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Aquí hay una parte muy importante, me dicen, pueden variar desde diagramas simples y dibujados a mano hasta un diagrama exhaustivo creado por una computadora. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un diagrama de flujo. Este diagrama me dice que me pide los tres lados de un triángulo y me dice si es isósceles o si es equilátero. Aquí está el ejemplo. Vamos rápido teniendo en cuenta el tiempo, es muy corto. Aquí tenemos otro ejemplo y aquí les coloco una matriz de símbolos. No es la general, no es completa, es un ejemplo, más sin embargo aquí les dejo un link donde pueden encontrar todos y cada uno de los símbolos de esa matriz que tienen un significado. Entonces me pide también definir qué es un pseudocódigo. Entonces me dice que el pseudocódigo o falso lenguaje, ojo con esta palabra, o falso lenguaje, es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación del paradigma que tomó el mismo programador para hacer sus pseudocódigos o sus códigos. El principal objetivo del pseudocódigo es el representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible. Ojo, van de la mano, algoritmo, pseudocódigo, y a su vez la más parecida posible al lenguaje posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Aquí tenemos de pronto un ejemplo. Entonces me dice, bueno,
inicio, levante la bocina, aquí lo voy reflejando, si no marque el número, etcétera. Y a lo último, bueno, me dice cuelgue la llamada, final. Aquí tenemos otro ejemplo, quizás un poco más claro. No vamos a entrar en detalles en eso. Diferencias y similitudes. Entonces me dice que el objeto es el mismo, teniendo en cuenta que todos hacen referencia a la programación. Se diferencian teniendo en cuenta que uno hace referencia a la secuencia de pasos lógicos que conllevan a un objetivo específico. De igual forma, y a diferencia de los procesos que describe un diagrama de flujo, el pseudocódigo, tengamos en cuenta, no son programables, pero facilita la programación, es decir, que va muy ligado. Estas son las fases necesarias para la lógica de programación, son 5 fases. La primera es análisis previo del sistema, entonces definir qué es lo que se debe hacer, lo que debe hacer el programa. El segundo es el diseño del algoritmo. Una vez tenemos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener el programa, también las tareas a realizar. El tercer paso es la configuración del entorno de desarrollo y codificación. Verificar errores del código y comentarlos son buenas prácticas que hacen programas más legibles y facilitan la depuración. El cuarto paso es la compilación de pruebas, ahí para verificar el funcionamiento del mismo. Y el quinto paso es la documentación y mantenimiento. Por último, dice que por último se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. Bueno, y por último la guía me dice que cuál es la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de las computadoras. Entonces la programación es un proceso, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código de fuente de programas computacionales. Mejor dicho, sin los algoritmos, sin todo este tipo de código, pues va a ser difícil que una computadora pues haga sus procesos lógicos y demás. Bueno, señores, muchas gracias. Ese era de pronto rápidamente algo relacionado con los algoritmos. Espero que de pronto hayan tomado por lo menos la idea principal. Quedo atento a sus comentarios y sugerencias con el fin de mejorar. Muchas gracias por su atención.